Hola, en este vídeo vamos a ver cómo realizamos consultas a través de la interfaz del Workbench. En principio en Workbench no hay una ventana de consultas como en el PHP-MyAdmin y las consultas las realizamos a través de la hoja de trabajo escribiendo los códigos necesarios. En primer lugar voy a hacer doble clic sobre la base de datos en la que quiero trabajar y entonces pues podríamos agregar los nombres de las tablas haciendo doble clic aquí y nos aparece el nombre de la tabla y le hago doble clic aquí y me aparece otro nombre de la tabla. También podemos hacer consultas básicas dándole a la opción de enviar al SQL Editor, por ejemplo, un código de actualización y entonces nos aparece una plantilla de código de actualización. O, por ejemplo, podemos decirle que nos envíe al SQL Editor un código de creación y nos envía un código de creación de tabla. O en esta otra tabla, por ejemplo, un código de inserción. Y entonces nos genera un código de inserción para esa tabla. Vale, limpiamos todo esto. Otra posibilidad es la de que aparezcan los nombres a medida que vamos escribiendo. Por ejemplo, pongo update y empiezo a escribir el nombre de una de las tablas y automáticamente aparece la sugerencia de esa tabla. Si le doy al tabulador, se escribe. Por ejemplo, escribo select asterisco from C y me va a mostrar la sugerencia de la tabla de cursos. Si ejecuto esta consulta, pues deberíamos ver el contenido de la tabla de cursos. Ojo con los nombres de las tablas y los nombres de los campos porque son sensibles a mayúsculas. Si aquí hubiera escrito cursos con alguna combinación diferente de mayúsculas y minúsculas, al ejecutarlo se produciría un error y me dice que no ha localizado este nombre de tabla. En este caso yo estoy trabajando sobre un sistema operativo binario que es el Ubuntu, que diferencia mayúsculas de minúsculas. Este problema no se produce cuando trabajamos en Mac o cuando trabajamos en Windows, no diferencia mayúsculas de minúsculas. Pero los servidores reales suelen ser Linux, que igual que esta versión del Ubuntu, pues diferencia mayúsculas de minúsculas. Esto solo funcionará si la combinación de mayúsculas y minúsculas es correcta. Bien, vamos a intentar hacer algunas consultas simples. Por ejemplo, quiero conocer los profesores de Madrid. Entonces vengo a profesores, le digo que quiero añadir al código un select en el que quiero ver solamente unos cuantos datos. Quiero ver el nombre del profesor, también quiero ver la población, voy quitando lo demás, y quiero ver, por ejemplo, el sueldo. Vale, y esto de la tabla de profesores. Vamos a ordenar esto aquí un poquito mejor. Ahí está. Y a continuación, pues le digo cuál es el criterio de la búsqueda. Un where en el que la población es, y pongo entre comillas, Madrid. Si no me he equivocado, al ejecutar esto, aparecen exclusivamente los profesores de Madrid. Vamos a hacerlo otra vez sobre la tabla de cursos. En la tabla de cursos le digo a enviar al editor un select y entonces quiero ver todos los datos, por tanto le voy a decir que asterisco todos los datos procedentes de la tabla de cursos para aquellos cursos que tienen una duración de más de 30 horas. Es decir, cuando la duración es mayor que 30. Ejecutamos esto y ahí aparecen varios cursos cuya duración es mayor que 30. También podría hacer consultas multitabla. Por ejemplo, quiero saber los cursos que imparten los profesores nacidos antes de 1980. Cierro un poco por aquí. Y para hacer esto, en lugar de utilizar uno de esos comandos prediseñados, lo que voy a hacer es ir utilizando los nombres de los campos y de las tablas. Es decir, que le digo que quiero hacer un select
Y a continuación voy a ir añadiendo los campos que quiero. De la tabla de cursos despliego las columnas y quiero el nombre del curso. Si le hago doble clic solamente me va a añadir el nombre del campo, pero yo necesito en este caso que me añada el nombre de la tabla como lo ha estado haciendo previamente. En este caso, por tanto, lo que hago es sobre el nombre del campo darle a la opción de enviar al editor de SQL el nombre largo. Y aparece el nombre de la tabla seguido del nombre del campo. Pongo una coma y elijo el siguiente campo, que es cursos duración. Añadir nombre largo, y ahí lo tenemos, y le pongo una coma y le añado el siguiente campo, que es de la tabla de profesores, nombre. Le doy a añadir y lo tenemos ahí. A continuación le voy a decir que todo esto procede de la tabla de cursos junto con la tabla de profesores. Ahora establecemos el vínculo entre ambas tablas on y añadimos el campo del identificador de los profesores, que ha de ser igual al campo del identificador de los profesores dentro de la tabla de cursos, que se llamaba profesor. Lo añadimos por aquí. Y ya solo me queda ponerle la condición, que es un where, en el que le decimos que la fecha de nacimiento del profesor, vuelvo a la tabla de profesores, busco fecha de nacimiento, lo añado, ha de ser anterior a, y entre comillas le pongo 1980-01-01, los nacidos antes del 1 de enero de 1980. Punto y coma al final de todo este comando, lo selecciono y lo ejecuto. Y entonces nos dice que hay un profesor que se llama Alfredo, nacido antes del 1 de enero de 1980, que imparte estos dos cursos y que tiene esas duraciones. Bueno, pues este es el modo en el que el Workbench nos ayuda a realizar las consultas. Solamente nos ofrece la posibilidad de introducir los nombres de los campos, pero es el programador el que tiene que conocer el lenguaje para poder ejecutarlo. Hasta luego.